Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo, 13 de diciembre. Parece increíble, pero ya llegamos a esta parte del año, casi final. Solamente quedan prácticamente 2 semanas y media y se acaba el año. Y estamos a portas ya también de la Navidad. Y este año, ¿qué nos deja? Seguro muchas cosas, ¿verdad? Muchas conclusiones, pero también muchas experiencias. Y entre esas experiencias, seguro la experiencia de haber visto el obrar de Dios también en nuestras vidas, en medio de las circunstancias que hemos podido pasar en este tiempo, hemos aprendido, en medio de todo lo que ha conllevado este año tan difícil, a confiar, en medio de todo, en nuestro Dios. Y bueno, contentos de llegar a sus hogares, saludando a todos nuestros hermanos, de manera muy especial a los hermanos de la Iglesia Misión, Alianza Cristiana Misión Tayacaja en el Agustino. Un saludo para todos ustedes y para todos, como siempre lo decimos, a todas las personas, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos pueden ver por este medio. Un saludo para todos ustedes en esta mañana tan especial. Y vamos a ir precisamente al tema que nos corresponde de hoy domingo, 13 de diciembre. Y el tema es un tema muy especial para todos nosotros y habla del carácter de los que sacan la viga de su propio ojo. El carácter de los que sacan la viga de su propio ojo. Y vamos a encontrar esta lectura precisamente en el libro de Mateo. Obviamente estamos leyendo Mateo en estas semanas. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 7, del 1 al 6. Si usted tiene una Biblia en casa, seguro que sí, y usted puede juntarse con su familia y puede ahí juntos compartir, podemos leer, sería muy lindo. Dice la palabra del Señor así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es interesante considerar porque Jesús en esta oportunidad una vez más nos está hablando en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan ustedes? Decíamos en semanas anteriores, Jesús sentado en una colina, en un monte, en lo alto, y la gente, los discípulos a su alrededor de Jesús y la multitud de personas escuchando las enseñanzas de Jesús. Y ahora en esta enseñanza de Jesús, ¿qué es lo que nos quiere enseñar, no? Es cómo conducirnos ante la falta de los demás. ¿Qué hacer cuando la gente hace algo indebido? ¿Cómo debemos comportarnos? En este caso, Jesús nos está hablando de no juzgar. Pero también muchas personas han tomado esta parte de la Biblia y la han interpretado mal. Porque dice el texto, no juzguéis. Y muchos dicen, si dice no juzguéis, entonces no nos podemos meter en estas cosas. Pero ¿qué pasa si vemos situaciones que son duras, difíciles, en las cuales tenemos de repente que intervenir? Pero intervenir desde un lado crítico constructivo, no con un fin o una intención de dañar a la otra persona. Eso es muy distinto. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de darnos cuenta, de diferenciar entre lo bueno y lo malo y poder, desde el lado de la prudencia y el discernimiento, poder aconsejar y ayudar a aquellas personas que pueden estar equivocadas y ayudarlas a restaurarse o a enmendar su camino. Entonces, precisamente en esta mañana vamos a hablar sobre tres aspectos importantes sobre el carácter de los que sacan la viga de su propio ojo. Así que sin más preámbulos, vamos al desarrollo de nuestro tema y en primer lugar vamos a encontrar la diferencia al juzgar. Escuche bien, la diferencia al juzgar. Y aquí encontramos, cuando empezamos a leer
dice hay una prohibición. ¿Por qué? Porque Jesús dice no juzguéis. Ahora ese no juzguéis nos habla de una intención de juicio de parte de nosotros alevosa, con mala intención. No juzguéis. Pero sí nosotros podemos tener ese juicio de manera constructiva, no destructiva. Jesús nos está hablando de no tener un juicio alevoso, malo o malintencionado. Ahora, entendemos que el que realmente juzga con toda autoridad, con toda perfección, con todo absolutismo, es únicamente Dios. Eso es la atribución únicamente de Dios, porque Él es supremo, Él es perfecto, Él tiene toda la autoridad y lo puede hacer así. Entonces, nosotros no debemos juzgar con una actitud negativa, alevosa o con mala intención o malintencionada, de otra forma de decirlo. Pero también encontramos una reacción en medio de esto. Permítanme leer el versículo 2 de nuestra lectura, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Mire bien, y con la medida con que medís, os serás medido. Es interesante también considerar en este lado que hay dos tipos de reacciones, decíamos hace un momento. Dos tipos de reacciones, una reacción sana y la otra reacción alevosa o malintencionada. Usted puede juzgar o puede criticar de una manera positiva, sana, porque Dios nos ha dado, escuché bien, la capacidad de que nosotros podamos discernir, ver entre lo bueno y lo malo y podamos ayudar desde la perspectiva de la buena intención a la persona que se ha equivocado. Entonces uno puede ver a un hermano teniendo una mala actitud, un mal comportamiento. Entonces estamos llamados nosotros a través de ese discernimiento, esa capacidad de diferenciar, de poder hablar con esa persona, con ese hermano y llevarlo a la reflexión, llevarlo a que recapacite y cambiar su actitud que probablemente esté mal. Pero está el otro lado, la otra reacción. ¿Y cuál es esa? La reacción muchas veces que nos lleva a criticar negativamente a las personas. Y esto es producto de una misma identificación que a veces no nos damos cuenta, pero que tenemos, nosotros nos identificamos con ese problema y simplemente lo reflejamos a través de la crítica. Permítame llevarlo a otra expresión. Hay un dicho, un término muy usado, el que dice, el ladrón piensa en su condición, ¿verdad? El ladrón piensa en su condición. Y es precisamente esto porque muchas veces cuando se critica desde un lado es porque también uno mismo es eso. Por eso el texto nos dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, fíjese usted, y con la medida que medís serás medido. O sea, nosotros muchas veces estamos juzgando solamente a las personas por simplemente una mala actitud del corazón, simplemente porque nos gusta hacerlo. Y este texto nos habla claramente de que a veces puede haber en nosotros, sin darnos cuenta, esa tendencia a juzgar, a señalar, a criticar, no buscando precisamente el poder ayudar a esa persona a ser restaurada, sino simplemente porque queremos de repente en el corazón tener algo malo o hacer algo malo contra esta persona. Y es, vuelvo a decir, algo que nace de lo profundo del corazón, de nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa. Pero también encontramos acá, permítame, una proporción. ¿Cómo es eso de una proporción? Si nos está hablando usted de una prohibición, una reacción y ahora una proporción, pues sí. Porque el texto, permítame leer el 1 y el 2 completamente, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor no dice, no juzgues, porque si no tú también vas a ser juzgado. Porque con el juicio con que tú estás juzgando, seréis juzgados y con la medida con que mides, serás medido. Entonces, aquí nos está hablando claramente que acá hay una proporción. Es decir, el juicio métricamente, proporcionalmente más grande. Si tú criticas y juzgas sin sentido, con mala intención, del mismo modo, tú vas a ser juzgado por el Señor. Entonces, si nosotros entendemos esto, si entendemos claramente que si nosotros criticamos, señalamos, juzgamos al hermano, del mismo modo, algún día también seremos juzgados.
Entonces, a la medida, métricamente, proporcionalmente, hablando, o matemáticamente, si me permite el término, hablando, también seremos medidos de la magnitud que nosotros hagamos en el corazón, tengamos esa intención mala de criticar, porque vuelvo a decir, son dos. Usted puede, desde la perspectiva sana, correcta, constructiva, querer ayudar a una persona, lo puede hacer a través de ese discernimiento que Dios te da para que tú puedas ayudar. Pero está el otro lado, vuelvo a decir, aquella persona de una manera alevosa, malintencionada, va a criticar. Y entonces en la medida que tú criticas, también serás, dice el texto, medido. En segundo lugar, vamos a encontrar la verdad antes de juzgar. En primer lugar vimos la diferencia al juzgar. Y en segundo lugar, la verdad antes de juzgar. Esto es un autoanálisis que tenemos que tener nosotros. Si vamos a juzgar, primero autoanalicémonos personalmente. Y permítame ir a lo que dice Gálatas. Gálatas tiene algo muy interesante que decirnos. 6:1 dice lo siguiente. Y ojo con esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es interesante ese autoanálisis que nos aconseja Pablo y dice claramente, hermanos, si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, dice que nosotros podamos, como somos espirituales, se considera así, debemos restaurarle. Escúcheme bien, esa es la función y el amor y la tendencia de la iglesia, restaurar con un espíritu de mansedumbre, con amor, con paciencia, con esa tranquilidad, esa suavidad, esa delicadeza, con ese cuidado hacia esos hermanos. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que nosotros también podríamos, porque es como seres humanos, estamos también expuestos. Dios no lo permita. Entonces, restaurar. Y nosotros entonces hablamos aquí de un autoanálisis personal. La verdad antes de juzgar. Y permítame ir al versículo 13 de nuestra lectura, porque aquí nos habla de la condición personal. Versículo 3 te dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Fíjese, ¿por qué estás fijándote tú primeramente en tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces lo que nos llama acá, ¿por qué dice el texto? ¿Por qué primero no miras lo que tienes tú? Es decir, analízate tú personalmente, analicémonos nosotros primeramente. Si estamos tentados a juzgar y tenemos un corazón que de repente no tiene una buena intención, analicémonos cómo estamos nosotros primeramente. Eso es interesante. Pero también encontramos la observación personal, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de nuestra propia viga. Es interesante porque una viga es un tronco grande, obviamente de la madera, del árbol, lo que sale, un tremendo tronco que uno lo puede talar, un árbol, y es proporcionalmente grande, ancho. Y es distinto, dice, a una pajilla, ¿no? Esas pajillas delgaditas. A veces estamos mirando primeramente el más minúsculo error de nuestro hermano y no nos damos cuenta que eso es una pajilla y no nos damos cuenta que nosotros podemos tener una tremenda viga en el pleno ojo que no nos permite ver bien. Y entonces acá encontramos la observación personal. Nos damos cuenta solamente de la gente y no nos damos cuenta de nosotros. Por eso el autoanálisis personal. Y el versículo 13 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás pendiente? Si falla, se equivoca, ¿por qué te estás fijando en eso? Y dice Jesús, y no echas de mirar o de ver la viga que está en tu propio ojo. Jesús nos está llevando a que nosotros nos demos cuenta de la verdad, de nuestra realidad. Muchas veces nos hacemos maestros, muchas veces nos hacemos directores, muchas veces nos hacemos de guías, pero no nos damos cuenta muchas veces de que nosotros podemos estar mucho peor que nuestro hermano. Ahora, también encontramos la consideración personal. La consideración personal. Y aquí está el versículo 5, dice, hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo. Fíjese, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Considérate a ti mismo. Antes que tú puedas querer corregir a tu prójimo o a tu hermano, primeramente considera lo que tienes tú. Y esto habla de una consideración personal. Escuche bien, no debemos ser duros con la gente. A veces cuando vemos que tiene un problema, tiene algo, falló, rápidamente somos propensos a juzgar y a sentenciar. Y no consideramos, como leímos Gálatas hace un momento, de restaurar, de ayudar, de apoyar, de servir. Sino rápidamente tenemos una actitud farisaica de sacar nuestra piedra a la mano y querer tirarle a esa persona. Me viene a la mente en este momento el caso de la mujer adúltera. ¿Recuerda esta historia? ¿Se acuerda que todos los hombres habían traído a esta mujer adúltera delante de Jesús y la tiraron a los pies de Jesús? Y ellos esperaban una respuesta que pudiera comprometer a Jesús. Y obviamente la ley mosaica, la ley de Moisés que los judíos tenían, avalaba si había un hombre y una mujer encontrados en adulterio, la ley avalaba que mueran a pedradas. Entonces la trajeron a Jesús y la pusieron a sus pies. Entonces le dijeron: Maestro, esta mujer la hemos encontrado en el acto del adulterio. Lo curioso es que no trajeron nunca al hombre, solamente a la mujer. Bueno, la historia es que estaba la mujer ahí. Y ellos esperaban que si Jesús decía: si la han encontrado en adulterio, entonces maten la piedra, lo iban a acusar de asesino. Y si Jesús decía: no la maten, no abusen de ella, iban a acusar a Jesús que estaba él encubriendo. Pero Jesús salió con una gran respuesta. Les dijo: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos damos cuenta que la actitud de Jesús, al final de esto, le dijo a la mujer: nadie te juzgó, vete y no peques más. La mujer encontró en ese momento, tuvo un encuentro con Jesús y fue restaurada. Y esa es la condición o actitud que debemos tener nosotros también. Es decir, cuando hay un hermano o una hermana, hay una situación que también están pasando por lo mismo, muchas veces nosotros podemos tener la actitud farisaica de sacar la piedra y querer ajusticiar. Pero tenemos que tener el carácter, la actitud de Jesús. Jesús lo que hizo fue restaurar a esa mujer. ¿Qué hicieron los judíos, los que estaban alrededor? Simplemente en silencio tiraron sus piedras al suelo y cada uno salió con su vergüenza del lugar donde estaba Jesús y esta mujer. Y esa debe ser nuestra actitud. Primeramente, considerarnos a nosotros y no ser duros con la gente. Debemos considerar si que tienen un error, tienen un pecado, una falta. Entonces nosotros tenemos que estar llamados a restaurarlos y no poner el dedo acusador contra estas personas. En tercer y último lugar, vamos a encontrar la prudencia sobre aconsejar. Recordemos primero, dijimos la diferencia al juzgar, en primer lugar. En segundo lugar, la verdad antes de juzgar. Esto hablaba de un autoanálisis. Y en tercer lugar, vamos a ver la prudencia sobre aconsejar. Y aquí nos habla, cuando habla de aconsejar, nos quiere hablar Jesús de discernir. Es decir, tener la capacidad, la sensibilidad de podernos darnos cuenta de entre lo bueno y entre lo malo. Ojo con esto. ¿Por qué? Vamos al versículo 6 de nuestra lectura y dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Aquí encontramos el buen cuidado. El buen cuidado o un buen cuidado es la manera de saber cómo y cuándo y cómo debemos nosotros aconsejar. Es decir, nos vamos a encontrar en situaciones, por ejemplo, Jesús encontró una situación en la cual tenía que restaurar a una mujer, a la mujer adúltera. Y nosotros nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales de repente vamos a tener que estar y hablar con personas que de repente
no conocen del Evangelio, ¿verdad? Personas que están haciendo algo malo, que están haciendo algo incorrecto. Y nosotros, por el discernimiento que tenemos, podemos estar llamados a ir y hablar y aconsejar a esas personas para que dejen de hacer lo malo, ¿verdad? Usted puede usar la palabra de Dios, acercarse a ellos y hablarles y aconsejarles. Muchos de ellos van a entender y van a agradecer. Pero nos vamos a encontrar también con personas que simplemente no van a agradecer. Y por eso Jesús refería y hablaba sobre los cerdos y los perros. ¿Por qué? Porque tanto los cerdos como los perros eran animales inmundos, despreciables en la cultura judía. Y cuando hablamos de los cerdos, permítame el término, tú le das las perlas al cerdo. El cerdo simplemente lo que va a hacer no le interesa, no le va a dar el valor que nosotros como seres humanos, al tener una joya valiosa, lo vamos a valorar, lo vamos a cuidar, ¿verdad? Nos vamos a fijar en ella por lo hermoso y valioso que es. Pero en el caso, si tú le pones eso a un cerdo, simplemente lo va a pisotear y se va a revolcar encima, no le interesa si tiene oro o no tiene valor. Del mismo modo, escúcheme bien, pasa con el Evangelio. Cuando usted quiere aconsejar a través de la palabra de Dios a alguna persona, muchos de ellos simplemente no le van a dar el valor. A pesar que la palabra de Dios es más valioso y más hermoso que cualquier joya de este universo, simplemente ellos la van a desechar, la palabra de Dios, como así el cerdo puede desechar las joyas. Por eso encontramos acá un buen cuidado, tener cuidado en dónde y cuándo podemos hablar con la gente, cómo debemos hablar con la gente. Pero también encontramos aquí un buen discernimiento, es decir, hay gente que no va a entender. Por eso el texto dice claramente, no deis lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Es la palabra de Dios, es el buen consejo a través de la palabra de Dios. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Escuche bien, no sea que las pisoteen. Mucha gente tú puedes ir y hablarles y no van a entender, no van a valorar el buen consejo a través de la palabra de Dios. Muchas veces más bien nosotros nos exponemos a que esa gente se exalte y pierda los papeles y vaya contra nosotros porque simplemente están cegados, su mente está velada a la palabra de Dios. Pero es hermoso cuando usted encuentra gente también, por eso el discernimiento de poder ver con quién podemos seguir hablando y con quién no. Cuando Jesús mandaba a sus discípulos a hablar por las casas, iba y ellos entraban, ¿verdad?, en las casas y anunciaban el Evangelio. Pero en casa que no les recibía, Jesús simplemente les decía, salid de ahí y sacudir las sandalias, ¿verdad? Como señal de que era una muestra de juicio, de que ya se había en esa casa buscado predicar el Evangelio, simplemente habían sido rechazados. Y así nos vamos a encontrar muchas veces con personas que simplemente no van a entender, simplemente porque sus mentes están veladas, no entienden, no valoran y rechazan esta perla tan preciosa, esta joya tan hermosa como es la palabra de Dios. A Dios gracias, decía hace un momento, aquellos que recibimos ese mensaje tan hermoso y lo valoramos. Y así hay muchas personas también que vamos a encontrar que sí van a valorar esta hermosa palabra de Dios. Por eso ese discernimiento de saber nosotros escoger o saber nosotros diferenciar en aquellos lugares que sí podemos hablar y en lugares que donde simplemente nos cierran las puertas y no quieren recibir ese consejo, esa palabra de Dios que puede cambiar y restaurar la vida de la gente. Obviamente estamos llamados a que nosotros podamos discernir y darnos cuenta donde una persona puede estar equivocada y con un juicio crítico sano podamos ayudar a estas personas a salir de la situación en la cual se pueden encontrar. Ahora también encontramos no solamente un buen consejo, un buen discernimiento, y un buen cuidado. Y acá habla de un buen consejo, de no insistir con estas personas. Es decir, si vemos esa actitud de rechazo, salir de ahí, apartarnos de ello. Por eso dice, no deis. El texto nos dice, no deis lo santo, no le des, porque se sobreentiende que esta gente simplemente te puede cerrar las puertas, te puede rechazar. Pero recuerda que no te rechazan a ti, no nos rechazan a nosotros. A quien rechazan es a nuestro Señor. Nosotros estamos llamados a predicar, a ayudar, a restaurar a través precisamente
de la palabra de Dios. En medio de esto, creo que nos corresponde a nosotros seguir hablando. Mientras tengamos la posibilidad, seguir hablando, seguir ayudando. Si vemos una persona que puede estar en una situación difícil, bueno, ayudarle, restaurarle a través del buen consejo, de la buena crítica que podamos tener, acercarnos a ellos y ayudarles a poder, a través del consejo de la palabra de Dios, hacerle ver su falta y llevarle al convencimiento pleno de que en Jesucristo pueden ser restaurados y ayudados y cambiar esa actitud que probablemente no se hayan dado cuenta hasta ese momento. En esta mañana hemos hablado sobre el carácter de los que sacan la viga de su propio ojo y hemos tocado 3 puntos muy importantes. El primero de ellos hemos dicho la diferencia al juzgar, ¿verdad? Y hablamos de la actitud que muchas veces podemos tener nosotros de pensar más en la condición personal, ¿no?, antes de la condición de la otra persona. El otro punto que vimos es la verdad antes de juzgar y hacer ese autoanálisis personal interno en nosotros. Y en tercer lugar, la prudencia sobre aconsejar, ¿sí? La prudencia sobre aconsejar. Cuando hablamos de juzgar, consideremos a nosotros mismos nuestra propia condición, cómo estamos. Antes de que usted aconseje y vea usted a alguna persona en una situación difícil, primero considérese usted mismo cómo está antes de hablar, cómo estamos delante de Dios. Recordemos que Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, conoce nuestros pecados. Entonces, antes que nos veamos tentados de repente a juzgar a alguien, pensemos en nosotros mismos. Si juzgamos, debe ser para edificación, para restaurar a aquella persona que está mal. La crítica, si hay una crítica, tiene que ser una crítica constructiva, una crítica bien intencionada, que ayude a la persona realmente a salir de la situación que puede estar, en este caso, mal. Y consideremos también al aconsejar a través, obviamente, el consejo tiene que venir a través de la palabra de Dios y saber a quién aconsejamos. Recuerda, hay gente que también no valora en este tiempo la palabra de Dios y simplemente lo ven como cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros debemos saber discernir para poder aconsejar a las personas correctas, ¿verdad? ¿Sí? Con el consejo oportuno. ¿Qué les parece si en esta mañana podemos orar y que el Señor realmente nos ayude? Que nos ayude en este tiempo, de tiempos difíciles, en tiempos donde hay mucha gente que no conoce a Dios. Y que Dios nos permita abrir caminos ahí, que pueda abrir los corazones de la gente para poder llegar nosotros a través del consejo que es de la palabra de Dios. Y que también nos permita analizarnos personalmente cómo estamos, pues, si estamos realmente para poder aconsejar, para poder restaurar, considerándonos a nosotros mismos personalmente. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque a través de la misma, Señor de los cielos, bendito Jesús, nos damos cuenta que muchas veces podemos estar tentados a criticar y a señalar a nuestro prójimo. Pero, Señor, permítenos primeramente, antes de señalar o de criticar o querer ayudar, aconsejar a los demás, permíteme analizarme personalmente e interiormente cómo estoy delante de ti. Ayúdame, Señor, a ser transparente conmigo mismo. Ayúdame, Señor, a que cuando tenga que aconsejar, cuando tenga que juzgar, sea de manera correcta, sea de una manera, Señor, pura, sea de una manera bien intencionada, que pueda ser de bendición para que mi hermano, mi prójimo, cuando esté mal, pueda entender y venir al arrepentimiento y venir al cambio en su vida. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos. Oramos, Señor, porque también tú nos has llamado a predicar el Evangelio a otras personas. Y aún, Señor, cuando tengamos que ir a otros lugares, a otras situaciones que nos encontremos con personas que de repente probablemente
van a rechazar tu palabra. Bendito Dios, que sepamos discernir, darnos cuenta dónde y cómo y a quiénes tenemos que hablar. Que podamos nosotros predicar y cumplir mientras tú lo permitas. Padre Santo, que esta perla, esta joya tan valiosa que es tu palabra, permita llegar a los corazones de mucha gente que aún no te conoce. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos uses en esta vida que nos has dado, que es temporal sobre esta tierra. Nos permita, Señor, poder servirte con efectividad y con santidad delante de ti. Te agradecemos, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta semana que comienza, que tengan una linda semana y nos vemos la próxima semana también, el próximo domingo. Muchas gracias. Dios les bendiga.